Los hospitales nacionales reportan un incremento en el número de niños atendidos con quemaduras en el cuerpo. En la mayoría de casos, los incidentes son provocados con agua caliente o mala manipulación de productos a base de pólvora. Los médicos aseguran que se trata de irresponsabilidad de los padres de familia. En la época de fin de año se incrementa el número de casos de niños quemados por el uso de agua caliente o por manipulación de pólvora. La falta de precaución o control de los padres de familia a sus hijos se puede convertir en tragedia. Según médicos pediatras, de noviembre a la fecha, las cifras de afectados aumentan en menores de 1 a 13 años. Sí aumentan por el hecho de los fuegos pirotécnicos, ¿verdad? Comúnmente las mayores causas son agua caliente, ¿verdad? O líquidos calientes, ¿verdad? A veces es flama, ¿verdad? Y ocasionalmente heridas eléctricas, ¿verdad? Quemaduras eléctricas. Es muy raro, ¿verdad? Es importante que un menor sea supervisado por un adulto mientras quema fuegos pirotécnicos para evitar accidentes. Es muy triste, de verdad es muy triste ver estas quemaduras porque no son quemaduras superficiales, sino estas comúnmente son de segundo grado, profundas. ¿Y qué pasa? Pues que no cicatrizan así en una semana, sino a veces hay necesidad de hacerles un injerto, ¿verdad? Entonces es un poquito más prolongado la estancia, ¿verdad? En una quemadura de primer grado es recomendable no aplicar pomadas o grasas para evitar infecciones y tomar algún analgésico para disminuir el dolor antes de llegar a un centro asistencial, agregó Chivalán. En T13 Noticias tratamos de hacer conciencia a través de estos reportajes, sobre todo en los padres de familia y en los adultos, en la orientación para la manipulación de la pirotecnia. Así que en diciembre, la principal razón del incremento de los niños que sufren quemaduras es la manipulación de la pirotecnia. Con la finalidad de hacer conciencia en los padres de familia, T13 Noticias preparó esta nota que muestra el dolor y las huellas que dejan las quemaduras en los menores de edad. La tradición de quemar fuegos pirotécnicos en esta época de fin de año en muchos hogares se convierte en una pesadilla, principalmente cuando un hijo resulta con quemaduras graves. En la unidad de niños quemados en el Hospital Roosevelt se encuentran internados decenas de niños, como Edgar. Estaba juntando fuego, como no ardía el fuego, le eché gasolina. Sí, para tener tizones con fuego. ¿Qué es lo que querías quemar? Cohetes. ¿Qué fue lo que te quemaste? La espalda. Y aquí, ¿ven? Los brazos. No solo aquí, y aquí. Alberto, de 7 años, dijo que se encontraba jugando con un primo con una botella de tiner. El líquido se derramó en su abdomen y el otro menor le tiró un fósforo, ocasionándole una quemadura de primer grado. Yo me llevé el tiner y él me echó. Y después yo me escondí debajo de la pila. Pero él me jaló y me tiró el fósforo. Que no es en el tiner, ni gasolina. ¿Por qué? Porque si no se van a quemar igual que yo. Otro caso que llamó la atención fue de un bebé de tan solo 1 año y 6 meses, que se quemó con una taza hirviendo con café, mientras su familia compartía en una reunión. Sirvieron el café y él en un segundo, no nos dimos cuenta, él jaló la taza y cuando oímos gritó y vimos que estaba mojado ya de café, lo que hicimos fue que le arrancamos la ropa corriendo. Como puede observar, se toman las medidas pertinentes para evitar la contaminación en la unidad de niños quemados en el Hospital Roosevelt. Seguramente varios menores, así como las madres, pasarán estas fechas en un hospital debido al accidente que sufrieron. Con imágenes de César Chonay para T13 Noticias, Maynor Espinosa. Como siempre lo decimos, no está de más tomar en cuenta estas advertencias para evitar estos trágicos accidentes y más aún en los niños. En otras noticias, a pocos días de vencer el plazo para el pago del aguinaldo, la Policía Nacional Civil realiza acciones para evitar asaltos y el número de efectivos en las calles ha incrementado.
A pocos días que se haga efectivo el pago del 50% del aguinaldo, la Policía Nacional Civil ha desplegado 25.000 elementos a nivel nacional, priorizando varios sectores por los niveles de incidencia criminal para estas fechas. Ya trabajando en todos los proyectos de lo que es seguridad bancaria, por el tema del aguinaldo, seguridad en lo que es las áreas donde hay mayor afluencia de personas, como por ejemplo el centro histórico, que es donde tenemos mayor concentración, áreas específicas como lo es la zona 10 también, tenemos áreas donde hay mucha concurrencia de personas, y también tenemos un despliegue de personas y agentes a nivel nacional, como por ejemplo Escuintla, Chiquimula, áreas fronterizas. El directivo policial también hizo énfasis que la PNC está comprometida a que los guatemaltecos pasen las fiestas de fin de año sin hechos lamentables, y el plan navideño está en vigencia desde el pasado 1 de diciembre. Y volviendo al tema de la pirotecnia, el Ministerio de la Defensa inició la supervisión de empresas que distribuyen los componentes para la fabricación de cohetes y explosivos que son utilizados en la época de fin de año. Por la distribución de la pólvora para la fabricación de juegos pirotécnicos, el Ejército de Guatemala mantiene los controles en la distribución de clorato de potasio. La institución castrense inició con la supervisión en las empresas autorizadas para su distribución. Se hace en todas aquellas empresas que están legalmente establecidas y que tienen personería jurídica. Aún se están llevando a cabo de tal manera de contribuir un poco al control sobre el manejo de este tipo de especie estancada que se utiliza para la producción de pólvora para fuegos pirotécnicos y también para cohetillos. El clorato de potasio es una sustancia utilizada en la fabricación de material pirotécnico. Es calificado de alto riesgo. Es por ello que las empresas deben tener cuidado en el manejo de esta sustancia. Sí deben mantenerse los controles porque no es posible que se esté comercializando este tipo de material, es decir, el clorato de potasio, sin ninguna supervisión por el ente encomendado en la Constitución Política de la República, el ente responsable, que en este caso es el Ministerio de la Defensa Nacional. En Guatemala está regulado el control del clorato de potasio en la Ley de Especies Estancadas, en donde da facultad al Ejército de mantener los controles en la distribución y transporte de este producto. En más noticias, la defensa y familiares de los hermanos Valdés Pais, involucrados en el caso Rosenberg, solicitan la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el proceso en su contra. La petición la formularon por considerar que existe una tendencia malintencionada de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público de retardar el proceso por las constantes recusaciones que emiten contra el juez segundo de instancia penal, donde se ventila el proceso en contra de los hermanos Valdés Pais. Cada vez que va a haber una acción o una diligencia o audiencia solicitada por la defensa, la CICIG interpone una nueva recusación contra el juez contralor de la causa, que es el licenciado Carlos Revolorio, que es el juez segundo de primera instancia penal. Se interpone una recusación y eso para todo el proceso por meses. Hasta el momento van 3 recusaciones, de las que 2 han sido improcedentes, indicó la defensa. El magistrado de conciencia prometió intervenir para determinar si existe violación alguna en el debido proceso, indicando que solicitará un informe circunstanciado a la Corte Suprema de Justicia. Tengan la certeza que, como en todos los casos, el procurador actúa con absoluta independencia, con imparcialidad, y eso lo demostraremos, lo hemos hecho en todos los casos, y este caso no será la excepción, así es que vamos a recibir sus expedientes en un momento, espero que venga la directora de Procuración, y nos estaremos notificando si es el caso de cumplir algún informe o algo. Los sindicados se entregaron a la justicia posterior a que la Comisión Internacional contra la Impunidad los indicara de ser los autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano.